Bueno, les damos la bienvenida a todas y todos. Agradecemos a las compañeras del panel. Nos convocamos hoy en este lugar entendiendo que la acción que hoy vamos a llevar adelante no es solo de que tres compañeras expongan o que nos compartan sus ideas y sus reflexiones, sino también sentirnos todos parte de esta construcción colectiva, de la construcción colectiva que ha propuesto esta conducción en el marco de la formación de todos y de todas, tan necesaria en este contexto que estamos atravesando. Sobre todo pensándonos desde la docencia, ¿no? Ustedes ven el título de este panel y nos invita a pensar, es una puerta de entrada para invitarnos a pensar y a reflexionar junto con las compañeras de este panel sobre este momento, a la luz de lo que estamos viendo, a la luz de nuestra tarea, de lo que nos convoca y desafía a diario en nuestras escuelas, en la organización, en la calle, en la vida. Cuando todo el tiempo está puesto en tela de juicio lo que hacemos como docentes y completamente desprestigiado, queriendo vaciar de contenido eso, es un momento propicio para pensarnos desde ese lugar y pensarnos desde el lugar de una esperanza, ¿no? Que sea activa, que sea profunda, que sea consciente, porque como decimos siempre, no es menor la tarea que nosotros tenemos y que nosotras tenemos en tanto educadores y educadoras. Así que desde ese lugar es la convocatoria y la invitación a poder vivir este momento, disfrutarlo y no perder la alegría a pesar de todo lo que nos está pasando. Eso no lo podemos negociar. Bueno, en primer lugar nos va a compartir sus pensamientos y sus reflexiones la compañera Luz Albergucci, ¿lo dije bien? Que es licenciada en Ciencias de la Educación y es la coordinadora de formación permanente de la UNIPE. Así que le cedemos la palabra a ella y la escuchamos con gusto. Bueno, siempre romper el hielo tiene no sé qué. Primero, bueno, agradecerle a Marina, a SADOP, a todos los compañeros, además a las compañeras que estos días con quienes intercambiamos para estar acá, así que muchas gracias. Gracias, por supuesto, también a Miriam. Dejarles un particular saludo de Carlos Rodríguez, el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, y de Ana Pereira, la vicerrectora, que no pudieran acompañar esta actividad por cuestiones de agenda. Por suerte hay muchas cosas que estamos haciendo, aunque sea un contexto muy difícil para las universidades nacionales. Bueno, a propósito del título y de la invitación, vengo a aburrir con la dimensión política de la educación, ¿no? Digo, es indiscutible que desde la constitución del sistema educativo argentino existe una dimensión política que trama y que hace a las escuelas tal cual son en los distintos momentos de la historia. Así que la invitación un poco es hacer memorias y a hacer algún rastreo muy rápido, porque tenemos poco tiempo, a través de esa pequeña historia, para desmitificar algunos asuntos que hoy están en la agenda de los sentidos comunes o ideológicos, que vendrían a ser lo mismo. En particular, bueno, decir que la educación siempre ha sido, es y será un campo de disputa. Es un lugar donde sin duda convergen, pero también confrontan distintos proyectos y distintos sujetos que se presentan con más o menos contradicciones, con más o menos conflictividad o con más o menos acuerdos, y que en cierta medida también inauguran o adscriben a determinadas tradiciones, que son las famosas tradiciones pedagógicas que solemos enunciar, ¿no? Y desde ahí habrá en todos los tiempos tradiciones más liberales conservadoras y tradiciones más transformadoras. Ahí aprovecho para pasar un chivo. Este sábado hay una presentación de un libro que compiló
Adriana Puigros y Darío Pulfer de la Universidad Pedagógica Nacional, que se llama Corrientes Educativas en la Historia Argentina, Tendencias, Interpretaciones y Debates, que además está disponible en la web de la UNIPE, solo con registrarse se descarga de manera gratuita. Los invito porque allí, entre otras cosas, aparece el Gran Sarmiento y aquellas discusiones que se fundaron en aquel momento, disputas primero con la Iglesia, pero también fundamentalmente con la élite de la generación del 80 en nuestro país. Pero ya desde ahí, digo, desde Sarmiento, tenemos que entender a la escuela en ese campo de disputa, ¿no? Era la escuela como para la formación ciudadana, un tipo de ciudadanía, para la concreción de una idea de nación, un específico idea de nación, imaginado fundamentalmente por esa élite liberal y conservadora en nuestro país. Y también para un proyecto de país, que era un proyecto de país agroexportador. Bueno, estamos en la sociedad rural. No sé si leyeron los carteles que allí aparecían en la entrada, ya no me acuerdo, no quiero ni acordarme la frase, pero algo así como trabajar el suelo es hacer patria, ¿no? Imaginemos si allí no había proyecto de país, si no había proyecto de escuela también, ¿no? Pero también en todos los tiempos, dije hace un ratito, había tradiciones más conservadoras, más transformadoras. Y la verdad es que esos registros durante muchísimo tiempo estuvieron en los márgenes, ¿no? En los márgenes de los discursos políticamente correctos, se diría en la actualidad. Quiero decir, en los márgenes muchas maestras y maestros desplegaban experiencias pedagógicas alternativas que irrumpían ese orden establecido y que proponían corrientes contrahegemónicas y emancipadoras para pensar el lugar de la escuela en la sociedad y el lugar de la escuela en ese proyecto de país. Por supuesto que no tenemos registros como ahora que nos filman de esas experiencias, pero sí los registros dan cuenta de una fuerte lucha por una educación más humanista, o me atrevo a decir más humanizante, que permitía pensar otras infancias bien distintas a aquellas que eran pequeños adultos, ¿no? Todos bien habidos. Bueno, podemos mencionar un montón de pedagogos y pedagogas en este sentido. Permítanme empezar por el maestro de Simón Bolívar, Simón Rodríguez, que creo que es el primero que deja con semejante claridad este vínculo proyecto de país, proyecto educativo, pero entre ellos muchos otros pedagogos que entienden que la educación y la escuela son instrumentos de transformación. Voy a nombrar solo algunos, pero porque me parece que merecen la pena. José Martí, Saúl Taborda, mujeres, Gabriela Mistral, las hermanas Olga y Leticia Cosettini, Marina Vilte, Mari Sánchez, Estela Maldonado, Nano Balbo, Paulo Freire, ¿por qué no lo vamos a nombrar en este momento? Digo, estos pedagogos se enfrentaban a otros modelos que entendían que la escuela debía priorizar aquellas propuestas que lograran reproducir el orden establecido, ¿no? Ese orden social desigual, ese orden patriarcal, ese orden capitalista, pero capitalista fundamentalmente en términos de orden competitivo y meritocrático, ¿no? Lo que entonces quiero decir con mucha claridad es que no hay escuela sin proyecto político. Y así como no existe proyecto político que no haya imaginado un tipo de escuela o que no entienda que la escuela está para algo. El peronismo, lejos, dejó un poquito atrás esa idea de educación ciudadana para animarse a pensar la educación y el trabajo, fundamentalmente de la mano de una idea de ascenso social, ¿no? Para la clase trabajadora. El desarrollismo entendió a la escuela como un instrumento para el desarrollo económico, entendido como promotor también de un desarrollo social. Podemos discutir muchísimo si eso
están una cosa deviene de la otra y viceversa, pero no vamos a tener tiempo acá. La dictadura cívico-militar entendió que la escuela estaba para sostener un orden y de allí, por supuesto, impulsar el aniquilamiento a todo lo diverso. El neoliberalismo para la construcción de sujetos consumidores, flexibles, adaptables a un mundo cambiante, emprendedores, que entiendan lógicas globalizantes, mundializantes. El progresismo para la construcción de sujetos críticos portadores de derechos. Volvemos a hablar de derechos en algún momento reciente de nuestra historia. Y digo, ¿cuál es el fin de la educación para el actual liberalismo económico que nos está gobernando, ¿no? El discurso más repetido hoy es el de respetar la libertad individual. ¿Significa que no se establecen fines para el sistema educativo? ¿Significa que estamos pensando que el sistema educativo tiene solo el fin de lo que cada uno imagine o, más feo aún, de lo que cada uno pueda? Volviendo a esta tensión que estoy planteando, creo que hay que decirlo fuertemente, la vinculación educación-economía es tan vieja como la vinculación educación-proyecto de país. Desde la generación del 80, lo vuelvo a decir, con el modelo agroexportador hasta la actualidad. Me pregunto, ¿cuál es la estructura del sistema y cuál es el currículum que se promueven actualmente bajo el discurso de respetar la libertad individual? O, que está muy de moda también, evitar el adoctrinamiento. ¿Qué entendemos por adoctrinamiento? Adoctrinar, la Real Academia Española lo define como impartir y como transmitir una doctrina. ¿Qué es doctrina? Bueno, es aquel saber, es aquella norma, aquel paradigma legitimado científicamente, legitimado culturalmente, legitimado socialmente, legitimado económicamente, legitimado. La escuela es eso. La escuela transmite saberes legitimados social, cultural, histórica y científicamente. La escuela se inscribe en ese proyecto en función de ese proyecto de país. Y cuando se señala con el dedo, y digo muy a propósito con el dedo porque efectivamente son señalamientos muy puntuales, ¿no? Muy eres tú. El adoctrinamiento docente se marca aquellos discursos que, aún estando en sintonía con los diseños curriculares, se interponen, discuten e interpelan la filosofía política de sectores que hoy gobiernan nuestro país. Y este es el caso de la educación sexual integral, que está en los diseños curriculares, de los derechos humanos, que está en los diseños curriculares, del ambiente, del medio ambiente, del trabajo, y sus derechos y sus condiciones, que supongo que acá la compañera nos va a invitar un poco más a profundizar de eso. Y digo, ¿no es acaso entonces, y planteo la pregunta, una profundización de la discusión, la que estamos teniendo hoy, de la discusión proyecto de país, proyecto educativo? La posibilidad del individuo de recibir la mejor educación que pueda, que es la que defiende el individualismo, ¿no es una forma más de fomentar y reproducir la desigualdad? ¿No es acaso en el liberalismo actual una idea de proyecto de país en el que cada una de sus decisiones de gobierno sí está pensando en un modelo de sociedad? Yo creo que sí, que se trata de una profundización perversa del individualismo, donde a cada quien lo que se merece, y si es nada, estará la escuela. Muchas gracias, Luz, por tus reflexiones. Y ahora me toca presentar a la compañera Miriam Blosco, psicóloga, docente, investigadora en temas de salud, salud mental y trabajo.
la compañera Miriam también estuvo presente en el Congreso, en nuestro Congreso de Delegadas y Delegados de Mar del Plata 2023. Bueno, muchas gracias. Hola a todos, a todas. Es un gusto grande para mí estar acá con todos ustedes. Gracias, Marina. Gracias. Luz. ¿Se escucha? No. Bueno. Hay mucho ruido. Bueno, miren, les voy a tratar de transmitir algunas ideas que estuve pensando. Son ideas que supongo que dan para seguir pensando entre todos. Y me pareció a mí que podía servir darle algunas vueltas al afamado hoy asunto de la batalla cultural. Esta noción, no sé si la han escuchado, seguramente sí, desarrollada por el militante y teórico italiano Antonio Gramsci, fue reapropiada por la derecha. Ya por los años 80, la ultraderecha se percató de la utilidad de esta noción y la comenzó a usar su metodología, no solo la noción, y de hecho, bueno, sabemos, Le Pen padre y Le Pen hija en Francia, que ganaron las elecciones, también Trump se hizo una especie de gramsciano práctico, en fin. Y acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos a un señor llamado Agustín Laje, que presentó un libro también acá en la feria hace poco, en el 22, con un título que se llama La batalla cultural. Y tiene como subtítulo Por una nueva derecha, en el que argumenta que ya no es preciso hacer una lucha violenta, sino que hay que generar una modificación de las mentalidades. ¿Para qué? Para construir poder político. Bueno, no hay que pasar de largo un libro anterior de este sujeto, Laje, del 2011, fíjense de qué año, que estaba dedicado a refutar lo que él considera la historia oficial sobre las violaciones a los derechos humanos. Solo, ¿qué pasa? Esto ya es viejo. Lo que pasa es que ahora este revisionismo negacionista se convirtió en política gubernamental. Entonces, la batalla cultural de la derecha se desarrolla hoy, día a día, en distintos espacios sociales e interactivos, en eventos políticos, como este, por ejemplo, en almuerzos familiares, en aulas de la secundaria, de la primaria, de la universidad, en las redes sociales, en Instagram, en TikTok, qué sé yo, y por supuesto también en las escuelas. Bueno, ¿de qué se trata esta cuestión de la batalla cultural? Básicamente se trata de la construcción, de construir hegemonía cultural en base a narrativas que permiten reinterpretar y resignificar los hechos, que proveen sentidos a las personas, que proveen identidades a las personas. Es un trabajo de reconquista ideológica, eso es lo que es, y que viene teniendo logros acá, que es fácil darse cuenta, porque fíjense que si antes nadie se animaba, ya no es vergonzante decir en público ciertas cosas. Por ejemplo, que los bebés apropiados es un invento. O que las mujeres feministas se quejan porque provocan para ser violadas, o lo que ustedes imaginen. Bueno, voy a citar al presidente, los asesinos del pañuelo verde. Así que, bueno, democracia, constitución, memoria de los 30.000 ya no son intocables. Como es obvio, la escuela es un escenario central de la batalla ideológica, como dijo hace un rato la compañera. Ni la escuela ni la universidad lo fueron nunca, no es que no son ahora, no lo fueron nunca. No son espacios neutros, ni lo van a ser. Y eso no es nada nuevo en este país. Digo, los que, qué sé yo, para contar una anécdota, en el colegio secundario de la dictadura, que yo viví en carne propia, también se implementaba una política de amedrentamiento y de intimidación para mantener a todas las personas calladas y asustadas. Varios de acá quizás lo vivimos y lo recordamos. ¿Cómo me voy a olvidar, por ejemplo, de la profesora de literatura a la que le pedí en segundo año, 1977,
que leyéramos poemas de Neruda, porque me aburrían los otros poemas, y me llamó a un rincón para decirme en voz baja que nunca jamás se me volviera a ocurrir repetir eso en voz alta porque era peligroso. Bueno, quizás ustedes oyeron hablar de que durante el gobierno de Bolsonaro cobró protagonismo un proyecto de ley llamado Escuela sin Partido, que, oh casualidad, qué originales, ¿no?, buscaba detener el adoctrinamiento. Bolsonaro mismo llamó a filmar, a viralizar escenas escolares para que los alumnos se sientan objeto de presiones ideológicas. Y si ustedes miran la página web que tiene este programa, van a ver, hay un montón de cosas, pero dentro de las que hay ahí, una se llama Capturando al Adoctrinador. Y ahí aparece una lista de situaciones comunes en las aulas, como por ejemplo difamar a personalidades históricas, políticas, religiosas, entre muchas otras. Entonces, según este programa, el docente o la docente que menciona, yo qué sé, pongamos a Hitler o a Pinochet o a Mussolini, lo tiene que decir así, mencionarlo nada más. Como cualquier otra personalidad, no tiene que establecer diferencias, dejando a los padres la exclusividad de opinar. Bueno, lo mismo pasa con los genocidios, con los femicidios y así, ¿no? ¿Por qué? Porque está prohibido hablar de valores para esta gente. Los valores los transmite la familia, la iglesia, qué sé yo. De hecho, una de las prácticas que propaga este programa es el del espionaje de la práctica docente. Lo instala y lo propone para luego denunciar a los docentes. Algo que es parte, ustedes saben mejor que yo, de la iniciativa que pretende ahora modificar los artículos 11 y 126 de la Ley Nacional de Educación con el objetivo de justamente penar el adoctrinamiento, y si esto pasa, sin duda va a tener consecuencias, tanto en las prácticas cotidianas como en las formas de hacer y de ser docentes. De modo que, entonces, creo que la escuela y la universidad son objeto y foco de esta batalla cultural que estamos padeciendo en la Argentina por parte de la ultraderecha. La escuela, los colegios, como dijimos, fueron, como dijo la compañera, y son un espacio en donde se libra esta batalla, y los docentes somos parte de esta batalla, nos guste o no, sepamos o no, pero somos parte. Un breve recorrido muy rápido que seguramente ustedes conocen, pero digo, miren todo lo que viene pasando, tan rápido además, ¿no? El 5 de abril, el vocero presidencial anunció que iba a enviar el proyecto para el Congreso para modificar los artículos que recién mencioné. Es decir, el artículo para penar el adoctrinamiento. Y argumentó que esto entristece ver a los contenidos en aulas con actos tenidos con militancia, dijo. Sí, estoy citando. El 15 de abril, el presidente acusó a la UBA de adoctrinamiento y denunció que persiguen liberales. Después de la marcha de las universidades, otra vez se armó una web para denunciar a personas en Rosario, de la UNR. Y el 26 de abril, el Observatorio de Derechos Humanos del Senado envió a Kicillof un manual, no sé si lo saben a esto, con recomendaciones para evitar el adoctrinamiento en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Sí, y en este manual se apunta a justamente a qué, a cómo se enseñan los derechos humanos, la memoria histórica de la Argentina. Bueno, voy a ir ahora rápido al asunto del adoctrinamiento. Lo primero que quiero decir es que no me parece muy útil debatir con lo literal del discurso del adoctrinamiento. ¿Por qué? Porque me parece que meternos en el adoctrinamiento nos entrampa un poco, nos pone en el territorio de ellos. Es decir, pone la cuestión en su agenda, no en la nuestra. Es obvio, ya lo sabemos, en la educación siempre hay transmisión de valores, de ideas, de modos de vida, bla, 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 lo que ya sabemos. Entonces, a mí me parece que lo que tendríamos que poder empezar a pensar y hacer es focalizar en la operación que esta gente está llevando a cabo, que es una operación de guerra psicológica.
Es una operación que, como hace poco dijo Graciela Morgade, busca atacar los fundamentos de la construcción de lo público, de lo colectivo, de la memoria, de las luchas, de las organizaciones. Entonces, el latiguillo del adoctrinamiento se orienta justamente ¿a qué? A corroer esos valores. Esto no es un objetivo menor, es un gran objetivo que tienen ellos. Por ejemplo, estudiar en la universidad pública, para poner el ejemplo de mi experiencia, implica, por ejemplo, participar, mamar de una institución que está cogobernada por estudiantes, por graduados, por profesores, que se orienta al cogobierno, que tiene la gratuidad, que tiene libertad de cátedra. Todo esto se aprende. No es solamente algo de contenido. Bueno, a mí me parece que, volviendo a Gramsci, esta cuestión de la batalla cultural actúa en correspondencia con intereses de las clases dominantes. ¿Y esto qué quiere decir? Voy a citar a Gramsci. Dice: implica poner a trabajar un complejo de actividades prácticas y teóricas con las cuales la clase dirigente no solo justifica y mantiene su dominio, sino que también logra obtener el consenso de los gobernados. Es decir, la derecha pretende que la educación esté al servicio de sus necesidades y obviamente las del capital, pero repito, para justificar, mantener el dominio y obtener el consenso de la población. Y obviamente necesita hacer negocios, ya sabemos, siempre donde hay una necesidad hay un negocio, es así el adagio, ¿vieron? Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Acá hay toda una agenda que tiene mucho de revanchismo político, que no es solo económica, que también es económica, que comulga en algunos casos con valores de la derecha internacional, que tiene que ver, como dijo la compañera, valores antigénero, homofóbicos, antiinmigración, contra la educación ciudadana, contra los derechos sociales, el bien común. La individualidad que se plantea, el individualismo es contra el bien común, no es un individualismo que abarca el bien común. Bueno, entonces, lo que quiero puntualizar para ir cerrando es que hay algunos elementos que se ponen en juego en esta guerra psicológica, porque esta guerra, fíjense, se juega en la cabeza del enemigo. Esto lo tenemos que tener muy claro, en las cabezas. ¿Y qué son estas operaciones psicológicas? Son obtener una inflexión de la voluntad del otro. Voy a citar a la OTAN, fíjense. ¿Qué dice la OTAN? La OTAN dice que son operaciones que consisten en influir en el comportamiento de un grupo objetivo específico, sean enemigos, sean amigos, sean audiencias neutrales, para incidir en sus actitudes y en sus comportamientos, de manera que se afecte el logro de sus objetivos políticos y militares. Eso dice la OTAN. ¿Qué pasa acá? Yo creo que un aspecto crucial que nosotros tendríamos que poder seguir pensando es la capacidad de manipular las emociones que tiene este programa. Porque este programa trabaja con el miedo, con la ira, con el odio, porque justamente la batalla cultural se lleva a cabo en el terreno de los afectos, no solo en el de las ideas, menos en el de las ideas que en el de los afectos. Entonces las derechas, ¿qué han logrado? Han logrado y vienen logrando canalizar de algún modo este enojo, esta decepción, el resentimiento de grandes porciones de la población y de los jóvenes también. Toda esta cuestión, la casta te roba, la hacen con la tuya, bueno, todas estas frases que conocemos, para generar una cultura que, como dice Wendy Brown, no solo se hace desde arriba, sino que se genera desde abajo. Las escuelas tienen bastante que ver con esta generación desde abajo. En estas guerras, bueno, creo que hay distintos niveles que podríamos analizar muy rápidamente. Se ataca a los medios con los que se piensa, se ataca a las circunstancias de pensamiento, se ataca al pensamiento mismo, se atacan los derechos y también las modalidades de la organización que puedan tener los docentes. Valga como ejemplo la limitación del derecho a huelga que ustedes tienen, ¿no? Bueno, y creo que si bien ante este tipo de situaciones podemos producir respuestas informativas, es decir, argumentales, me parece que tenemos que pensar cómo respondemos de manera afectiva a estas situaciones.
¿por qué? Porque este tipo de operaciones nos indica quiénes tenemos que ser y cómo tenemos que hacer nuestro trabajo. Ahí está el problema. Entonces, cuando alguien te está diciendo, ojo, vos podés ser sospechoso de adoctrinamiento. Ojo, mirá que te estamos mirando. Acá hay toda una serie de dichos o no dichos que son amenazantes, que son intimidatorios y que ya con el enunciado empiezan a funcionar como dispositivos de guerra psicológica. Porque claramente no vamos a hacer los mismos si tenemos esa amenaza de por medio que si no la tenemos. No vamos a hacer los mismos como docentes ni como personas, no vamos a hacer los mismos con nuestros estudiantes y no vamos a hacer los mismos con nuestros pares, con nuestros colegas, con nuestros compañeros, con nuestros superiores. No van a ser los mismos los colectivos de trabajo. Entonces, ya sí cierro, a mí me parece que estas operaciones psicológicas operan en los colectivos y en los individuos y que tenemos que pensar seriamente en esto porque nos ponen en una situación que desde mi especialidad se denomina el sufrimiento ético. ¿Y qué quiere decir esto? Que nos vemos forzados a tener que hacer un trabajo como no estamos de acuerdo cómo tenemos que hacerlo. Por ejemplo, nos obligan de algún modo a no tener que hablar de los derechos humanos como creemos que tenemos que hablar. O nos obligan a no tener que hablar de la ESI del modo en que creemos que tenemos que hablar. Y esto es algo complejo, es algo grave y que de la única manera, esto no se resuelve en soledad, es lo único que puedo decir. No se resuelve en soledad. Tenemos que encontrar los modos de que los colectivos no se rompan y de poder pensar esto con los demás. Bueno, hasta acá llegué. Gracias, Miriam. Muchísimas gracias. Gracias, Luz. Muchas gracias por darnos esta posibilidad de reflexionar y pensar juntas. Este espacio que pensamos desde la conducción nacional está en el marco del proyecto que tiene que ver con la formación. La formación pensada en 3 ejes fundamentales: el trabajo, la educación y la salud. Y la verdad que es saludable y es un placer poder darnos estos espacios de reflexión y de pensar juntos en esto que nuestra secretaria general siempre nos habla, pensar situadamente, en el contexto en el que estamos, pensar el lugar de la escuela en esta sociedad, pensar el lugar del docente en este momento, en esta escuela, y pensar en esta escuela que tenemos, en el proyecto de país que nosotros soñamos, que precisamente no es este. Bueno, ¿qué hacemos para transformar eso en un futuro que realmente sea un futuro transformador? Y que creo que los docentes tenemos mucho para aportar a todo eso. En esta oportunidad tengo el agrado de presentar a nuestra secretaria general, Marina Jauregui Berri. Primera vez tenemos una mujer como secretaria general nacional, que la verdad que es un orgullo. También forma parte del Consejo de la CGT Nacional, que, bueno, todas hemos podido vivenciar, todas y todos, la transformación y la participación de SADOP a través de Marina, que ha sido un logro. Y estamos muy orgullosos de eso. Y además una compañera militante, mujer luchadora, que quiere y viene y tiene los sueños de transformar este SADOP y también el proyecto en esta sociedad. Bueno, buenas tardes a todas y todos, compañeros. Estamos entre compañeros, estamos entre militantes, estamos entre dirigentes y dirigentas de SADOP. Digo esto para compartir con las compañeras, que se los había dicho desde el inicio. Y me parece que la verdad que eso es central, porque bueno, yo me quedaría, ya pienso que tenemos que hacer un taller con las compañeras y que le tenemos que dedicar más profundidad a esto, que tenemos que hacer un debate más grande, me quedaría escuchándolas un montón de tiempo,
Pero, ¿cuál fue la idea y por qué decidimos armar la mesa así? Porque en realidad lo que nosotros queríamos es justamente sobre los 3 ejes en los que hemos definido militar el SADOP que queremos, enmarcado en educación, trabajo y salud, como los 3 ejes centrales que definen este momento, nuestro momento en la organización. Nos parecía que, bueno, que el abordaje, yo coincido con lo que dice Miriam, y de alguna manera Luz a través de su planteo también lo dice, que, digamos, el adoctrinamiento sería como la excusa, en realidad. La excusa para una reflexión mucho más profunda, porque podemos tener una tendencia a salir, digamos, a defendernos de la cuestión del adoctrinamiento, o poner la nota sobre algunas cuestiones puntuales que eso van a significar de deterioro inmediato de los vínculos, como se dijo recién, de deterioro de la salud de los compañeros y de las compañeras, y sobre todo, digo, estando Miriam en esta mesa, que es una especialista en el tema de la salud mental de las compañeras y de los compañeros, porque no es lo mismo estar vigilados, estar controlados, que poder hacerlo libremente, pero también no es lo mismo, que es una cosa que hace años nosotros la venimos discutiendo desde la creación misma del departamento CIMAT en SADOP, que es la cuestión de la mirada del proceso de trabajo, y dentro del proceso de trabajo, cuál es el lugar de creación que tienen los compañeros y compañeras trabajadores de la educación. El proceso de trabajo docente, digamos, estamos ahí para simplemente transmitir lo que otros elaboran en otro lado, que podría asemejarse a esto, a la dictadura, a lo que hoy se está planteando, a los 90. Algunos se acordarán en los 90 cuando nos vendían los enlatados y ya dejábamos de hablar de trabajo para hablar de rol, y lo acercábamos la palabra rol viene del teatro, lo acercábamos a una cuestión de representación de lo que se resolvía en otros ámbitos. Entonces digo, bueno, ¿cuál es la participación de nuestros compañeros y nuestras compañeras en el propio proceso de trabajo? Porque ahí utilicé el sufrimiento ético del que habla Miriam, tan vinculado a la felicidad, ¿no? Y a la posibilidad de realizarnos también con lo que hacemos como trabajadores y trabajadoras, porque en realidad de eso se trata. Entonces, queríamos como dejar tiradas estas puntas precisamente para que nosotros seamos capaces de profundizarlas, para que nosotros seamos capaces de verla. Acá se decía el tema de, bueno, cómo se enlaza con lo afectivo, con el odio, con el enojo, con la decepción. Y del otro lado, el tema de la pedagogía del lazo, ¿no? O sea, la posibilidad de la cercanía con el otro y con la otra, que antes de llegar con el contenido, la necesidad, bueno, esto lo vimos compañero y compañera, lo decíamos con toda claridad en la pandemia. En la pandemia quedó muy claro que para que los procesos de enseñanza y aprendizaje se den, tiene que haber vínculo, y que es en el vínculo afectivo donde se da la condición necesaria que hace que nosotros y nosotras sigamos siendo imprescindibles para estos procesos de enseñanza-aprendizaje, y que no se agoten en las redes, en todos los medios electrónicos y demás inventados, donde parece que si los pibes aprietan un botón ya lo saben todo, y cuál sería nuestro lugar. Cosa que estaba muy en discusión y que durante la pandemia vino a mostrarse con total claridad, bueno, cuál es nuestra centralidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y el amor como una palabra a conjugar, no de biblioteca rosa, sino de profundidad de los vínculos que los seres humanos necesitamos para poder estar vivos y sanos, vivas y sanas, digamos, porque atar también el tema de lo vital a la necesidad de la salud y también de la salud mental. Entonces, va a atravesarnos a nosotros y a nosotras como dirigentes todos los días en la escuela, a través de los delegados y las delegadas. Miren, por estos días, 2 ejemplos. En la escuela de mi nieta
en La Plata, los papás en el grupo, los famosos grupos de papis, se están poniendo de acuerdo para mañana llevar a las maestras a la escuela. Están ofreciendo los coches para llevar a las maestras a trabajar mañana. Frente, digo, al ejercicio del derecho colectivo. Digo, a que alguien que tenga miedo de que lo persigan se pueda agarrar de que no hay transporte y no voy por eso, digo, y esconda sus ganas de parar detrás de ese argumento. Bueno, entonces, impidiendo ese argumento con la intervención de estos padres, onda el bolsonarismo que vos describías, que dicen que solo los padres se ocupen de la educación de los hijos. Son los únicos que, en últimas, pueden trabajar o pueden opinar sobre eso. Y otra que fue denunciada, y estamos en trámite de judicializar eso, que nos acercaron las compañeras y los compañeros de la conducción de Santa Fe, la provincia de Santa Fe tomó la decisión de que los trabajadores, sean del sector de educación de gestión estatal o de gestión privada, tengan que meterse donde se carga el espacio como mi Argentina, ¿no? Donde tenemos los docentes ahí para deben decir con anticipación si van a parar o no van a parar. Y además deben decir con anticipación si están enfermos o no están enfermos. Si no van a parar, deben justificarse en caso de enfermedad y demás. Bueno, o sea, un sistema de control establecido, que directamente vinculado con las cosas que se están planteando, pero que lo subrayo porque el problema ahí es el Estado, es el proyecto de país, la relación que esto pasa a tener con el sistema educativo, con el modelo de educación, porque se empiezan a abrir instancias del sálvese quien pueda. Eso, las expresiones del liberalismo de viva la libertad, carajo, tendrían que ver con esto, ¿no? Con que cada uno pueda responder individualmente en un peligrosísimo ojo por ojo, diente por diente, donde se empiezan a mover el piso de lo comunitario, de lo colectivo, de las expresiones de que no es sálvese quien pueda, sino que es con todos y con todas. Aquellas cosas a las que nosotros y nosotras, como sindicalistas docentes, apostamos. Entonces, bueno, digamos, dejar subrayado algo que, porque es como la respuesta, yo creo, a este momento. O sea, ¿cuál es nuestro desafío? Pero también, ¿cuál es nuestra obligación como militantes y sindicales docentes? Es irnos como en los dos planos de lo que nosotros siempre hemos entendido, históricamente hemos entendido en SADOP, que tiene que ver con nuestra militancia, que tiene que ver con nuestra manera de pensar la cosa, creo yo, para ponerle un punto, en el 17 de octubre del 45, donde los trabajadores pasamos a ser sujetos políticos de la historia, y ahí se centra, digamos, un protagonismo en el que nosotros decimos, bueno, nosotros queremos discutir en qué país vamos a vivir los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Estas preguntas que yo me anoté que decía Miriam, ¿quiénes tenemos que ser? Están vinculadas a la cuestión de discutamos en qué país queremos vivir y cuál es el lugar que los trabajadores y las trabajadoras tenemos en ese país. Y después hay una dentro de la escuela que yo lo vincularía a la segunda pregunta, que tiene que ver con cómo tenemos que hacer nuestro trabajo, pero que tienen una vinculación absoluta y directa. Porque ¿en qué país queremos vivir los trabajadores y las trabajadoras? Está enlazado con la discusión de proyecto nacional, de proyecto de país. Y ahí ustedes saben que yo soy medio fan de impulsar la lectura del umbral, de que SADOP tiene un recorrido con este tema, ha tomado un posicionamiento. Hemos seguido ahí la idea de que la Argentina siempre se manejó por proyectos, siempre tuvo proyectos. Desde el proyecto de nuestros pueblos originarios hasta acá, siempre hemos vivido proyectos. A veces la escuela sistematiza proyectos previos y entonces digo, no son
tan limpitos las distintas etapas del proyecto. Entonces, a veces estamos en una etapa progresista, pero en la escuela estamos respondiendo a cuestiones que tienen que ver con la generación del 80, y no lo sabemos, lo estamos haciendo y muchas veces no lo sabemos. Todos ustedes me han escuchado seguramente más de una vez, pero lo voy a volver a decir porque yo creo que es muy claro. Quienes fuimos a la escuela en pueblos del interior, sabemos cómo se llaman todas las vacas, todas las ovejitas, todas las gallinitas, hayamos tenido o no campo, porque íbamos a la rural, precisamente como hoy estamos acá. Vos decías eso y se me vino a la cabeza que yo en la escuela primaria dije un verso, que solo me acuerdo esto, pero por algo se me quedó, que decía, se los voy a decir: dicen que hay guerra en la Europa, dicen que se están peleando. Yo digo pa' mis adentros con sana conciencia gaucho, tierra arada huele a patria y es mejor que siga arando. Bueno, si no está descrito el proyecto de la generación del 80 en esa frase que yo me aprendí, no sé, en 4º grado y que todavía la tengo retenida y que me apareció muy clara cuando la 125, cuando gente que no tenía tierra ni en la maceta respondió a esa idea de que la patria es el campo y la defendió con total claridad. Y en eso, claro que la escuela tiene muchísimo que ver. Entonces, digo, primero, como esta absoluta conciencia de nuestra parte de cuál es el territorio de disputa. Yo coincido con lo que decís, Miriam, es la cabeza. Es la cabeza del opresor, pero también la del oprimido. ¿Dónde está la disputa? En nuestro caso, claramente, cuerpo a cuerpo, con tantísimos compañeros y compañeras que, absorbiendo discursos externos, nos están diciendo que no se meten en política, que la política no les interesa y que están por afuera de la política. Entonces, me están haciendo señas que tengo que cerrar. Un desafío fuerte para nosotros, las y las compañeras del movimiento obrero, y en este caso de SADOP y del sindicalismo docente, tiene que ver con la posibilidad de profundizar frente a una idea como el adoctrinamiento. Sí, claro, siempre es ideológica la postura de la escuela y orgullosamente nosotros debemos profundizar ese debate y levantar esa bandera. Y por el otro lado, ser conscientes que esa discusión de la afuera va a afectar las condiciones de trabajo y las condiciones de vida de los compañeros, que las está afectando y que si nos la ganan, el país va a ser otro, la historia para adelante va a ser otra, muy distinta, porque ahí se juega definitivamente esa disputa del sentido común. Tenemos que ser conscientes de esto para saber qué estamos librando todos los días en el aula, todos los días cada uno de nosotras y de nosotras en los lugares donde nos toca militar. Bueno, gracias.